Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de la serie Aprendizaje y condicionamiento, conceptos básicos. Hoy vamos a hablar de las condiciones del condicionamiento clásico. En concreto, vamos a referirnos a los ataques experimentales al principio de contigüidad y a la contingencia como condición alternativa a la contigüidad a la hora de explicar por qué y cuándo se produce el condicionamiento clásico. Comenzaremos hablando de competición entre estímulos, que es en definitiva lo que hace o el tipo de fenómenos que atacan y hacen difícil sostener el principio de contigüidad per se y de una manera simple, sin otras alternativas incorporadas. El primer fenómeno al que nos vamos a referir es el fenómeno de ensombrecimiento. Imaginemos la siguiente situación. Imaginemos que tenemos un grupo en el que un sonido se presenta al mismo tiempo que una luz y va seguido por una descarga eléctrica. La pregunta es, ¿cuánto miedo tiene su organismo que ha sido sometido a esta experiencia en el que el sonido y la luz van seguidos por la descarga eléctrica? ¿Cuánto miedo tiene a la luz durante la prueba? Y lo comparamos con un grupo en el que, o con un organismo, un grupo de organismos, de personas, de animales de cualquier tipo, en el que la luz se empareja solo con la descarga eléctrica. Intuitivamente podemos pensar, y de hecho así ocurre, que en términos generales lo que se produce es lo que se llama un fenómeno de ensombrecimiento, con una menor respuesta de miedo en el grupo ensombrecimiento que en el grupo de control. Sin embargo, si miramos la contigüidad específica entre la luz y la descarga, es exactamente la misma en el grupo de ensombrecimiento y el grupo de control. Por lo tanto, aquí hay algo que no encaja muy bien con el principio de contigüidad. Démosle una vuelta de tuerca más. ¿Qué ocurre si lo que hacemos es darle a esos sujetos una experiencia previa con el sonido seguido por la descarga eléctrica? Y lo comparamos con una situación específica de ensombrecimiento. ¿Dónde tendrá más miedo a la luz el organismo? ¿Lo tendrá en el grupo que tiene la experiencia previa en la que el sonido ya anuncia la presencia de la descarga eléctrica? ¿O lo tendrá en el grupo que no tiene esa experiencia previa? Bueno, pues lo que encontró Leon Kamin en esta situación es lo que se denomina como fenómeno de bloqueo, un fenómeno de tremenda relevancia teórica en el ámbito del aprendizaje asociativo y del estudio del condicionamiento clásico. Perdón, la contigüidad entre la luz y la descarga eléctrica es idéntica en los dos grupos. Sin embargo, la respuesta es mayor en el grupo de control que en el grupo de bloqueo. Pensemos en la siguiente situación. Imaginemos que nunca hemos probado, pues cualquier cosa me sirve, pero los gusanos de maguey. Imaginemos que nunca hemos probado los gusanos de maguey. Y los probamos en una ocasión, eso sería nuestra S. Probamos los gusanos de maguey en una ocasión y nos sientan mal, tenemos un malestar gastrointestinal. Cuando después tomamos esos gusanos de maguey con, pues la L puede ser lechuga, debería ser algo que no fuera tan habitual, pero imaginaos que es la primera vez que comemos lechuga. Nos vamos, me vais a decir, ¿por qué voy a comer yo gusanos de maguey si ya sabía que me sentaban mal? Pues muy fácil, porque vas a casa de tus suegros y te los ponen en el plato y es la primera vez que vas por allí. ¿Y qué es lo que haces? Pues comer un poco de los gusanos de maguey y de la lechuga. Comparemos eso con la situación en la que vas directamente a casa de tus suegros sin ninguna experiencia previa y te ponen gusanos de maguey con lechuga. ¿A qué le echas la culpa de tu malestar gastrointestinal cuando inevitablemente lo tengas después de haber pasado por casa de tus suegros? ¿Qué crees? En este caso, en el caso del control, no sabrías a qué culpar. No sabrías si la culpa es de los gusanos de maguey y de la lechuga. Recuerda que en este ejemplo, que quizá no sea el mejor que podía haber escogido, en este ejemplo la lechuga no la habías probado antes. Es tan nueva para ti como los gusanos de maguey. No sabrías a qué echarle la culpa. Y algo de responsabilidad de tu malestar se lo echarías a la lechuga, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre en la situación en la que esa experiencia de gusanos de maguey con lechuga en casa de tus suegros ha ido precedida
por una experiencia en la que tomaste los gusanos de maguey sin ningún otro condicionante alrededor y te sentiste mal, sentiste el malestar gastrointestinal. Parece obvio, ¿verdad? Culparás de tu malestar en esta situación a los gusanos de maguey y exculparás de la situación a la lechuga, a pesar de que la lechuga arriba y abajo, en las dos situaciones, tiene la misma contigüidad que el malestar gastrointestinal. Bueno, pues eso es lo que se conoce como efecto de bloqueo y ataca frontalmente a la continuidad como principio fundamental o como condición fundamental para el aprendizaje asociativo. Démosle una vuelta de tuerca más. ¿Qué ocurre si le damos la vuelta a las fases? Si lo que hacemos es que después de tener la experiencia del sonido y la luz emparejado con la descarga eléctrica, o de los gusanos de maguey con la lechuga emparejados con la descarga eléctrica, luego tenemos la experiencia del sonido solo emparejado con la descarga eléctrica, o del sonido solo, perdón, o de los gusanos de maguey solo, en el ejemplo que veníamos trayendo, emparejados con el malestar. Lo que ocurre en esta situación es que reconfiguras la responsabilidad o el poder predictivo de la luz y terminas encontrando lo que se conoce bloqueo hacia atrás. Culpas, permitidme que use unos términos tan coloquiales, culpas a la S del más, culpas al sonido de la descarga y de alguna manera exculpas a la luz en el bloqueo hacia atrás. Las fases de bloqueo se invierten, como dice en la transparencia, pero el resultado es el mismo. Menos respuesta en el grupo de bloqueo que en el grupo de control. Sí es cierto que este tipo de resultado se suele encontrar con mucha más facilidad en seres humanos de lo que se encuentra en otros animales no humanos. Hay alguna evidencia experimental, pero son ciertamente muy escasas. No obstante, el fenómeno sí está muy consolidado dentro del aprendizaje humano. Démosle otra vuelta de tuerca más. ¿Qué ocurre si sometemos a un individuo a la siguiente experiencia, o a un grupo de individuos a la siguiente experiencia? Imaginemos que tenemos un par de estímulos X y A que van seguidos por la descarga eléctrica. Mientras que todas las veces que se presentan, mientras que X y B no van seguidos por la descarga eléctrica nunca. Esto es en el grupo que llamamos correlacionados. La cuestión es, ¿qué ocurre con X? ¿El sujeto va a tener miedo a X? En el grupo descorrelacionado, en cambio, lo que recibe es X y A y X y B la mitad de las veces con la descarga eléctrica y la otra mitad sin la descarga eléctrica. ¿Va a tener miedo a X en esta situación? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Lo que encontramos aquí es que en el grupo correlacionado el sujeto no tiene ningún miedo a X, mientras que en el grupo descorrelacionado sí que tiene ese miedo a X. Y uno dice, ¿por qué? Pues fijaos en lo que ocurre. En el grupo correlacionado hay un culpable, un predictor claro, en términos mucho más académicos, un predictor claro de la descarga eléctrica. Es el predictor A. A está emparejado, siempre que A está presente, la descarga eléctrica está presente y cuando A está ausente, no hay descarga eléctrica. Luego X se puede descontar, se puede ignorar como predictor de la descarga eléctrica. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en el grupo descorrelacionado? Que no hay ningún buen predictor de la descarga eléctrica. X, A y B están igualmente relacionados con la descarga eléctrica. En todos los casos, la mitad de las veces que se presentan van seguidos de la descarga eléctrica y la otra no. No hay ningún predictor mejor que X en el grupo descorrelacionado. Ningún predictor mejor que X de la descarga eléctrica en el grupo descorrelacionado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que no se tiene miedo a X en el correlacionado y sí se tiene miedo a X en el descorrelacionado. A pesar de que la relación de continuidad entre X y el más es exactamente la misma arriba y abajo. La mitad de las veces que aparece X va seguida de la descarga eléctrica y la otra mitad no, en los dos casos.
La contigüidad es la misma en los dos grupos, sin embargo, la respuesta es mayor en el grupo descorrelacionado que en el grupo correlacionado. Es lo que se llama validez predictiva relativa. Es el nombre del fenómeno y hace referencia a que la validez predictiva del estímulo X depende o está en relación con la validez predictiva de otros estímulos que estén presentes en la situación. Se toma la visión de alguna manera en global y no hay una validez predictiva exclusiva de la relación entre el estímulo y la consecuencia, sino se toma en cuenta también la capacidad predictiva de otros estímulos presentes en la situación. Démosle una vuelta más. Presentemos aquí lo que, bueno, esto es un extracto absolutamente nimio del gran trabajo que Robert Rescorla presentó en 1968 haciendo un análisis de la ley de contigüidad y del efecto que tiene la relación predictiva entre el EC y el EI, entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. En este extracto, que es simplemente a título de ejemplo, lo que hacemos es contar con dos grupos, el grupo informativo y el grupo azar. En ambos grupos hay un sonido que se presenta 20 veces seguido por la descarga eléctrica, tanto arriba como abajo. Y la pregunta es, ¿cuánto miedo tiene al sonido el sujeto después durante la prueba? La diferencia entre el grupo informativo y el grupo azar es que en el grupo informativo la descarga solo se presenta cuando va seguido, cuando está el sonido presente, mientras que en el grupo azar también se presentan 20 descargas por separado. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Pues aquí tenéis la gráfica. La gráfica es una razón de supresión en la que, como recordaréis de otros vídeos de esta serie, y si es el primero que veis, pues lo contamos ahora, lo que se establece es una relación entre la respuesta ante el estímulo condicionado, ante el predictor, y la respuesta en un periodo equivalente en el inmediatamente anterior, en un periodo inmediatamente anterior al estímulo predictor, poniendo una relación entre la respuesta durante el estímulo y en ausencia del estímulo. El 0,5 en la razón de supresión implica una ausencia total de respuesta condicionada, implica básicamente que tienen el mismo miedo en presencia del estímulo que en ausencia del estímulo, y el 0 implica una respuesta condicionada máxima. Esto es, implica que los sujetos no responden nada cuando el estímulo está presente y sí cuando el estímulo está ausente. Y bueno, pues este es el rango que tiene la razón de supresión. Bueno, ¿dónde iba? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que los sujetos del grupo azar responden exactamente igual cuando está el sonido presente que cuando no está el sonido presente. Esto es, el sonido le resulta irrelevante a la hora de predecir la presencia de la descarga eléctrica. Ojo, no quiere decir que no tengan miedo, sino que probablemente, como la situación es impredecible, tienen miedo a todo el momento en el que están metidos en la situación de aprendizaje. Simplemente no tienen más miedo cuando aparece el sonido, cosa que claramente sí ocurre en el grupo azar. Si la contigüidad no es la ley fundamental del aprendizaje asociativo, ¿cuál podría ser esa ley fundamental? Y aquí volvemos a tener a Rescorla en ese mismo trabajo, donde propone que la condición necesaria para el aprendizaje asociativo es una relación de contingencia entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. ¿Cómo se define la contingencia? Como la probabilidad del estímulo incondicionado en presencia del estímulo condicionado menos la probabilidad del estímulo incondicionado en ausencia del estímulo condicionado. Tomémoslo con un ejemplo que nos resulte tan abstracto. La relación entre el sonido y la descarga eléctrica. La contingencia se define como la probabilidad de que la descarga eléctrica aparezca cuando el sonido está presente menos la probabilidad de que la descarga eléctrica aparezca cuando el sonido está ausente. Vamos a hacerlo con otro ejemplo quizá más cercano. Imaginaos que yo quiero evaluar si si sufro alergia a los cacahuetes. La contingencia, el cálculo de la contingencia equivaldría a ver en qué momentos, cuántas veces, de otra manera, cuántas veces, habiendo comido cacahuetes, desarrollo la alergia, la reacción alérgica,
menos las veces que desarrollo la reacción alérgica sin haber comido cacahuetes. Creo que con este ejemplo se verá más fácil la diferencia entre contingencia positiva, contingencia cero y contingencia negativa, que en realidad son relaciones matemáticas entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. Si la probabilidad, y ya voy a entrar puramente con el ejemplo, porque al fin y al cabo la cuestión abstracta la podéis ver en la propia transparencia. Si la probabilidad de desarrollar la reacción alérgica es mayor cuando como los cacahuetes que cuando no como los cacahuetes, la contingencia es positiva. El resultado de esta diferencia es un número mayor que cero y por lo tanto se producirá un condicionamiento excitatorio. ¿Qué significa condicionamiento excitatorio? Significa que lo que aprenderé o lo que aprenderá el organismo en esta situación de contingencia positiva es que la probabilidad de que aparezca la consecuencia, de que aparezca la reacción alérgica, de que aparezca el estímulo incondicionado, es mayor cuando está presente el estímulo condicionado. Esto es, lo que aprendo es que los cacahuetes, si como cacahuetes, lo más probable es que me ponga malo. Ese es el condicionamiento excitatorio en el que se supone, vamos, de alguna manera se asume que el individuo, que yo mismo en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, que el individuo aprende que los cacahuetes, la ingestión de cacahuetes le anuncia que va a sentirse malo después. ¿Qué ocurre cuando la probabilidad de comer cacahuetes, perdón, de desarrollar una alergia cuando como cacahuetes es la misma que cuando no como cacahuetes? Bueno, pues la contingencia es cero y podéis imaginaros que la relación entre los cacahuetes y la alergia es nula, no hay ninguna. No es que no aprenda nada, ojo, claro que voy a aprender. Aprenderé que no hay una relación entre los cacahuetes y los síntomas de la alergia. Pero no voy a asociar, no voy a relacionar, dicho de otra manera, los cacahuetes con la presencia de los síntomas alérgicos. ¿Y qué ocurre cuando le damos la vuelta? Cuando la probabilidad de desarrollar la reacción alérgica es mayor cuando no como cacahuetes que cuando los como. Ahí la contingencia es negativa, es mayor este término que este término de la fórmula. Y el resultado, lo veis aquí, se llama condicionamiento inhibitorio. Y tiene su lógica. Si la probabilidad de ponerme enfermo disminuye o es menor cuando como cacahuetes, los cacahuetes establecen o tienen una relación que llamamos inhibitoria con respecto a la probabilidad del síntoma alérgico, de sentir los síntomas alérgicos. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que aprendo aquí? Lo que aprendo aquí, básicamente en una situación de contingencia negativa, es que los cacahuetes previenen o me protegen de la reacción alérgica. Eso, en esencia, es el condicionamiento inhibitorio. Y con esto terminamos este vídeo y aquí, y espero, como siempre, que os haya resultado un vídeo interesante, útil y, si lo tenéis a bien, pues nos veremos en otro vídeo en el futuro. Muchísimas gracias por vuestra atención.